Anuncios y después ya nos vamos a almorzar hasta la hora 14, donde retomamos aquí. Vamos a recibir a alguien que llega desde Durazno. A ver, al señor Óscar Padrón Fabre. Muy bien. Ah, lo tenés cerquita. Sí, Yo miraba para lejos. por supuesto. Bueno, el señor Óscar Padrón Fabre va a estar hablando de el general Rivera y la colonización del territorio al norte del Río Negro. Muy bien, muy amable. ¿Se escucha bien? Sí. Está bien. Mis colegas se quejaban porque yo daba clase y daba clase a varios grupos a la vez. Perdón, ¿quieres un micrófono? No. Hay micrófono de mano. Si me falla la voz recurro a la electricidad. Bueno, trataré de cumplir, por supuesto, con el tiempo, por eso voy a ir muy rápido y sin hablar de una cantidad de cosas. Un gusto de estar nuevamente en este lugar tan emblemático de Colonia. Pensaba 344 años atrás, fundación de Colonia del Sacramento, cuántas cosas han pasado donde hoy estamos. Si tuviéramos un día esa capacidad de saber lo que pasó detrás de nosotros por los lugares que transitamos. Esto es un capítulo de un libro que espero que tenga fin, porque este señor Rivera me ha liquidado. Este hombre no se tomó licencia, nunca sufrió de una enfermedad que le impidiera andar a caballo, y este desgraciado, disculpen el término afable, desde que se subió a un caballo en 1811 hasta prácticamente que se muere en el Arroyo Conventos en 1854, casi nunca desencilló. Lo obligaron los brasileños y sus amigos de Montevideo a que desencillaran y lo mandaron para Río de Janeiro, como saben. Pero mientras tanto no desencilló nunca. Así que es realmente una historia gigantesca. Si tenemos 38, 39 tomos del archivo Artigas por 10 años, imagínense lo que sería el archivo Rivera sobre 40 años. Ese libro tiene varios capítulos y uno está dedicado a este tema de la colonización, sobre todo del norte del Río Negro. Fue una tarea de Rivera prácticamente en un lapso de 15 años estar especialmente interesado en los temas de la colonización. Y ahí hay una periodización que he establecido, la Cisplatina, el retorno de Misiones, la primera presidencia y cuando fue comandante de la campaña. Después viene todo el gran capítulo de la Guerra Grande, donde la prioridad es otra, entonces este afán colonizador prácticamente queda en un segundo plano. Agradeciéndole a Marcelo la gentileza de pasar las imágenes. Su acción, de lo que yo le llamo su acción colonizadora, estuvo concentrada en 4 fundamentalmente tareas. Pacificar la campaña, es decir, tratar de dar las condiciones para que los pobladores sedentarios pudieran producir, pero previamente había que hacer una tarea de pacificación, promover la llegada de pobladores y que tuvieran las condiciones para establecerse, la fundación de enclaves urbanos militares y la consolidación de la soberanía, es decir, el gran tema de aquel Uruguay naciente de 1830, dónde empezaba, dónde terminaba y establecer sus límites. Sí. La primera etapa, hay 4 o 5 elementos muy importantes. El gran éxodo misionero de 1820, dar hogar a los huérfanos de la patria, su rol durante la Cisplatina, ¿verdad?, como comandante del regimiento de dragones y jefe de policía de la campaña, y los orígenes de 3 poblaciones o embriones de población: Salto, el rincón de la tía Ana, cerca de Tacuarembó, y San Pedro del Durazno. Ya me van a decir que San Pedro del Durazno está al sur del Río Negro, correcto, pero vamos a tratar de eso. El éxodo misionero. Recién el amigo de Entre Ríos hablaba de la gran tarea de las misiones, él habló de la época del esplendor de las misiones, ahora estamos en la decadencia de las misiones, los portugueses atacan las misiones, generan una dispersión de la población de Yapeyú, La Cruz, Santo Tomé,
esa población queda en el medio de la guerra entre Artigas y Ramírez. ¿Cuál es la conclusión? Año 1820, un gran éxodo de población indígena hacia la banda oriental. Yo he estudiado este tema en otras publicaciones. Pasa, ¿sí? La siguiente, coincide que hay un fantástico viajero, Semiler, que está transitando por la región y deja un testimonio fantástico, donde nos dice que han pasado más de 3.000, se calcula de 5.000 a 6.000 indígenas que pasan para la margen oriental. En su mayoría son mujeres, en un territorio donde, y acá me van a matar con lo que voy a decir, pero es para provocarla, donde la mujer era un bien escaso, ¿verdad? Porque era un territorio fundamentalmente de hombres. Y por lo tanto la mujer misionera indígena va a cumplir un rol en el proceso de mestizaje muy importante. Y otra cualidad que tenía esta población misionera, que ya también la mencionó él, manejaban muchos oficios. Por lo tanto, esta población de indígena era apta para la colonización. Y entre los objetivos que tenía Rivera como jefe de policía era buscar lugares para fundar poblaciones. Y en ese proceso todavía falta documentación, pero ahí está el origen de Salto, del Rincón de la Tía Ana y de Durazno. Salto. Yo me afilio a la posición fundamentalmente de Aníbal Barrios Pintos, que Salto es una población de origen en el periodo de la Cisplatina. Todo aquello de Joaquín de Viana y el Fuerte existió, pero no generó una población estable. Salto, ¿sí? Salto habría nacido a partir de un informe que da Rivera sobre los puntos donde se podrían establecer poblaciones al norte del Río Negro. Y específicamente, en el año 1822, Rivera habla del Salto a las márgenes del mismo Uruguay, habla de pulperías porque existía un destacamento portugués muy importante y que hay familias de las emigradas Entre Ríos, son las familias indígenas que acabamos de mencionar. Aníbal Barrios Pinto reconoce que el futuro héroe del Rincón y de Misiones tuvo un papel muy importante en el nacimiento de Salto. Habría incluso esa presencia de Rivera en Salto después se asocia con el fomento de la religión, la donación de campanas misioneras, de imágenes religiosas, de la separación del curato, de Paysandú, etcétera, etcétera. Rincón de la Tía Ana. Bueno, esto basado en los aportes de Ernest Michelson, cerca de la actual ciudad de Tacuarembó, quedaron los topónimos de la aldea. Rincón de la aldea, Cerro de la aldea, fue una aldea liderada por el sacerdote Domingo Morales, con indígenas de esos del éxodo de las misiones, de 1820. Que sí, también ahí aparece Rivera en la documentación facilitando la llegada de esta población a ese lugar. Y la herencia, parte de esa herencia misionera, tiene que ver con la religiosidad. En toda esa zona del norte hubo una presencia de religiosidad de origen misionero jesuítico muy potente que hasta el día de hoy nos han quedado estas tallas, estas imágenes como testimonio de eso. Sí. Y Durazno. Durazno al sur del Río Negro, pero como lo vamos a ver en la documentación, actuó como una base para la colonización del norte del Río Negro. Todas las operaciones que se van a desarrollar a partir de 1829-1830 tienen como base Durazno para desde ahí ir hacia el norte. Bueno, no quiero que me falte tiempo después, estos son simplemente algunos textos que habla de Rivera fundando Durazno, insistiendo en la necesidad de tierras. Nosotros tenemos una cabeza muy urbana en el siglo XXI, pero cuando hablamos de fundar poblaciones, y recién quedó muy claro en la exposición sobre San Carlos, la gente lo que pedía no era vivir en el pueblo, era vivir en chacras, en estanzuelas, porque ahí estaba su sustento.
Por eso es que durante 100 años o más de 100 años los centros urbanos tenían una vida bastante lánguida, mientras que lo que realmente se movía era la parte rural. Sí. Bueno, San Pedro de Culán, una imagen de Beni Irigoyen. Pasamos al segundo momento. La famosa convención de Iribeambá, otro éxodo misionero, la fundación de Bella Unión y el Ejército Nacional. Sí, Marcelo. La convención de Iribeambá, ustedes ven ahí, deben recordar, por supuesto, que por un tratado de los cabildantes de Montevideo se fijó como el límite norte el río Arapey. Es Fructuoso Rivera cuando regresa con cerca de 6.000, 7.000 indígenas más el ejército del norte, que establece en un acuerdo por la convención de Iribeambá que el límite provisorio, y como pasa en nuestras casas, lo provisorio después permanece, el límite va a ser el 40. Y de ahí no me muevo, dijo Rivera en 1829. Sí, Marcelo. Otro hecho importante para consolidar ese dominio en el norte es la fundación de Bella Unión. La primera Bella Unión en 1829, fundada con indígenas de las misiones. Esa es uno de los documentos que nos queda de la época de Bella Unión. Esas son las firmas de los caciques, los corregidores y los alcaldes de las misiones jesuíticas. En un Uruguay rural donde la mayoría de la población era analfabeta. Estos eran indígenas. Otro paradigma de indígenas del que tradicionalmente nos han enseñado en nuestra escuela. ¿Sí? Una frase de Rivera que define su política de consolidación de la soberanía. El Estado oriental existe, pero su cuna es como la de Hércules. 2 serpientes la rodean. Vamos a no nombrarlas porque tenemos amigos acá en la sala. A buen entender. Conservemos los hombres capaces de sofocarla. ¿Quiénes eran los hombres capaces de sofocarla? Los indígenas de las misiones, principal ingrediente del ejército del norte y los integrantes de los escuadrones de caballería del primer ejército del Uruguay. Ese Uruguay que nos hicieron creer durante muchos años que nació casi sin indígenas porque Don Fruto los mató a todos, olvidó que el primer ejército del Uruguay fue fundamentalmente de la República Oriental, un ejército de indígenas. Y acá tenemos un ejemplo. ¿Cómo voy de tiempo, don Sebastián? ¿Qué me queda? ¿Voy bien? Bien. Ya estamos casi en la mitad. Primera presidencia. Algunas acciones. Esto es una selección de puntos fundamentales de esa acción colonizadora. Las campañas de pacificación del 31 al 32, sobre todo están referidas a la de enero-febrero del 31, que es sobre los llamados en la época vagos, mal entretenidos y gauchos, y la que comienza en abril, que es sobre las remanentes tolderías charrúa, donde el hecho de San Cipuedes es como el hecho emblemático de ese proceso, pero continúa. La fundación y cantón del pueblo de Tacuarembó, lo mismo en San Servando y lo mismo en Arapey y el Cuarenta. Sí. La historiografía uruguaya, por influencia de figuras sumamente respetables y que hicieron una contribución al Uruguay fantástico, pero insistieron de que uno de los errores de la presidencia de Rivera fue pasar más en la campaña y en Montevideo. Como yo algún día me di cuenta que si yo soy de tierra adentro y vivo en el interior, tengo que tener una mirada desde ese lugar. Porque como decía Atahualpa Yupanqui, el ser humano es tierra que anda. Y yo a esta altura del partido, ya en la bajada, considero que ser culto no es haber leído mucho, sino es tener conciencia de donde uno vive. Esa es mi actual definición de la cultura. ¿Sí? Entonces, yo considero que justamente la grandeza de la presidencia de Rivera, a pesar de todos los pesares y de toda la leyenda de los 5 hermanos, y de vamos, somos 6 para robar la bolsa, toda esa historieta que además se repite como un mantra en investigadores actuales,
Yo creo que fue la gran virtud de Rivera haber visto y tener claro que el país era todo el territorio y no una ciudad que concentraba entre el 15 y el 20% de la población de la isla. Entonces ahí hay algunas frases que lo definen. Están firmando decretos de los cuales muy poco real se puede sacar. Los amigos son unos majaderos, porque por supuesto los montevideanos, general venga, general que esto es un desastre, general que es un caos. Y dio frutos, y no solo por las damas, que lo atraían mucho, no solo por las damas andaba en campaña. Tenía conciencia que era un país que nacía y que había que consolidar. Sí. Estamos en un país donde el norte era un enorme vacío. Solo existía Paysandú, Salto, que estaban haciendo, y Bella Unión, que duró apenas 4 años. Pero toda la zona central solamente estaba hacia el este Melo. Mientras, no sé si se llegan a ver los puntos rojos, los brasileños venían en un proceso de colonización mucho más intensivo. Sí. ¿Cuánto? Sí. Frase de Rivera. Las dificultades enormes que había para transitar por el norte, era un desierto. Por supuesto que no era totalmente un desierto, porque había población rural, habían participado de los binarios Pinto, los Ojeda, habían participado del proceso artiguista, pero para aquella inmensidad del norte era un desierto. Por eso dice en el mensaje del año 1832, hemos comenzado a fundar una población. Rivera le da en octubre del año 31 las órdenes a su sobrino Bernabé de fundar Tacuarembó. Y vieron que hoy yo puse, tanto en el caso de Tacuarembó como de San Servando, pueblo y cantón. Bueno, es una característica de estas fundaciones, la unión entre el objetivo militar y el objetivo poblacional. Por eso el ejército fue un factor poblacional en el concepto de Rivera muy importante, que no se lo puede disociar cuando se habla de la fundación de esta población. San Fructuoso terminó llamándose Tacuarembó cuando él pidió si se podría haber llamado San Bernabé, pero ya había Larrañaga lanzado su edicto y entonces no se corrigió. Pero el deseo lo encontré en documentación, era el deseo que se hubiera llamado San Bernabé. Tacuarembó se va a transformar en un centro de referencia militar y poblacional fundamental en el norte con muchísimo desarrollo. Sí. Y finalmente, no me voy a detener en él, San Servando, sobre el Yaguarón, que después terminó con la población absorbida por la población de Artigas, la actual Río Grande. Sí. Y acá se ve claramente la visión estratégica de Rivera. Estableció una línea desde Salto a San Servando, pasando por la Villa de Melo, por San Fructuoso, y con instrucciones precisas que tenía que haber un enlace permanente de comunicación, y a su vez desde esos puntos se abastecían las guardias que estaban sobre la zona límite del río Cuarey, la Cuchilla de Santa Ana, etc. ¿Sí? Otro punto fundamental era colonizar unas tierras en disputa, porque los brasileños habían gozado durante más de una década de las tierras entre el Arapey y el Cuarey, y las habían poblado. Sí. 2 minutos. Y ahí tienen parte de un mapa brasileño donde habla de todas las distribuciones que los brasileños habían hecho de tierra. ¿Sí? Estos son documentos donde queda de manifiesto toda la distribución que hace Rivera en el año 34 y 35 de tierras entre el Arapey y el Cuarey. Y abajo un texto en portugués de la Cámara de Alegrete reclamando que Don Frutos, el peligroso Don Frutos, el astuto Don Frutos, cree que esas tierras no son brasileñas y que está distribuyendo a su antojo las tierras que todavía dice no hay un tratado definitivo.
frutos distribuía las tierras para consolidar el dominio allí. ¿Sí? Y como comandante de la campaña va a repoblar Belén, que había sido despoblada, fundada por Pacheco allá por 1801, y va a continuar la tarea en las tierras entre el Arapey y el Guarén. ¿Sí? Bueno, documentos, vamos a ir terminando, donde defiende el repoblamiento de la campaña. Termino entonces, esta es una litografía de Manuel Bene Irigoyen, tal vez la que muestra un poco de forma más emblemática el arraigo de Frutos Rivera en la campaña y sobre todo en las tierras al norte del Río Negro. Y Carlos Anaya dice que don Frutos con frecuencia decía mis campos, o sea, él consideraba que su mayor apoyo político y militar lo tenía en los campos al norte del Río Negro y había sido el fruto de estos 15 años de trabajo. Muchas gracias.